capítulos del 2, versículos 20-23, hasta el capítulo 3, versículos del 1 al 6. Nos dice así la palabra de nuestro Señor. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto, que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones, sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal-Hermón hasta llegar a Hamac, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron a sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Bien, mis queridos hermanos, vamos a pasar entonces a invitar a nuestro pastor Nelson, por favor, si es tan amable, para que nos guíe en la predicación del día de hoy. Muy bien. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Vamos entonces esta mañana a juntos meditar en las Sagradas Escrituras. Y ya se ha leído el pasaje, y entiendo que todos tienen su programa, sí, su boletín, mejor dicho, y ahí está el esquema, no tanto el bosquejo, pero sí el esquema, o sea, el esqueleto de lo que queremos abordar con la gracia de Dios, ¿no? Muy bien. Voy a volver a leer el pasaje, si me permiten. Se encuentra en Jueces, capítulo 2, 20 al 23, y luego capítulo 3, 1 al 6. Dice así la Sagrada Escritura. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto, que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían estos seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido.
los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Muy bien. En nuestro esquema entonces está el título de lo que sería la meditación esta mañana: el pacto y el juicio. Se entiende el pacto y el juicio de Dios. A manera de introducción, tendríamos que decir que, bueno, hablar de pacto es sinónimo de hablar de convenio, de acuerdo, y hablar de juicio es hablar de alguna manera de la consecuencia, del resultado, si cumplimos o no acuerdos, convenios o pactos. Están interrelacionados. Todo pacto conlleva una responsabilidad, una consecuencia, para bien o para mal. A propósito de pactos y juicios, yo no sé si ustedes están siguiendo no solamente la historia del Perú, que no da ganas de seguirla, dicho sea de paso. No sé a cuántos les gusta seguir la historia del Perú en estos tiempos. A ver, ahí veo manos que no han venido, me imagino, ¿no? Pero ver también lo que pasa en el mundo. ¿Cuántos de ustedes han tomado nota o están tomando nota de lo que está pasando hace 2, 3 días a nivel mundial? ¿Han visto? El encuentro entre un gringo poderoso y hasta medio religioso al parecer, según él, y un chinito, o chinazo, ¿no? O sea, la cita entre Trump y Xi Jinping, o algo así. ¿Quién sabe chino acá? ¿Algo? ¿Sí? Ping. A ver, acá está. ¿A quién? ¿Cómo? Xi Jinping, eso, muy bien, qué bueno, Carlos. Muy bien. Entonces, una cita tremenda. Sí, tomen otro día domingo, miren los diarios también. Impresionante, ¿cómo puede ser que el gran gringo capitalista y medio religioso, medio cristiano, si medio existe, y un chinito, que por tradición se sabe que es cualquier cosa menos cristiano, es más, es posiblemente un comunista disfrazado de hombre bueno. Y ahí los dos, conversando, dialogando. Escúchenme, procurando ponerse de acuerdo. Procurando conseguir algún tipo de convenio, especialmente de convenios vinculados al billete, al dinero. Ahí está. ¿Qué comunismo ni capitalismo? Cuentos a la que la crea la gente, los ingenuos o los buenos, ¿no? ¿Qué cuestiones? Es cuestión de billete, se acabó. Lo demás es cuento chino, japonés o gringo o cholo. Y ahí están los dos. Y toda la gente ahí, ¿cómo se juntan? No. Pero en el fondo buscan acuerdos, convenios, pactos, porque la vida humana, a todo nivel, incluso a nivel familiar, requiere, para funcionar más o menos con un espíritu civilizado, de tomar acuerdos, convenios, pactos. Y cuidado, porque esas grandes potencias se reparten el mundo, ustedes saben. Y tienen para defender a su Dios el dinero, tienen armas que pueden hacer casi en una hora desaparecer el planeta. Casi en una hora como máximo, si sueltan sus armas infernales. Imagínense ustedes, no debe llamarnos la atención que en la Biblia, prácticamente la Biblia sea un libro de pactos.
de convenios, de acuerdos. Pero más que en plural, en singular. Dios, desde que Dios hace y crea al ser humano y lo pone en la tierra, lo trata con pactos, con acuerdos, con convenios. La diferencia es que a nivel de a diferencia de los pactos humanos, a cualquier nivel, el que pone y auspicia el pacto es Dios. Él pone la regla de juegos del pacto. Él prácticamente maneja todo lo que es el pacto, por una simple razón. Él es el inventor del hombre, Él es el creador. Entonces se asume el derecho de hacer pactos. No lo debería hacer, simplemente actuar y actuar y actuar. Pero Dios, en su infinita gracia común, dice, no, voy a tratarlos como criaturas mías, los voy a engreír. Vamos a ponernos a conversar, vamos a hacer acuerdos. Es engreimiento, es engreimiento. Es como el papá con el niño, ¿no? El padre puede, mira compadre, ¿sabes qué? Yo tengo 36 años, ¿no? 36, ¿no? 36 años y tú tienes más que 6 añitos, así que, ¿está claro eso? No está claro, no está claro. Yo puedo, compadre, así deshacer lo que quiera aquí en la casa como papá. Pero ¿sabes qué? Porque te he agarrado cariño, porque te he agarrado camote, decimos, ¿no? Te respeto. Mira, vamos a conversar, pongámonos de acuerdo. A ver, ¿a qué hora entras de la casa, sales de la casa? Se ponen a conversar. Porque papá, el padre lo ama al niño, lo ama y dice, no, esta criatura es tan interesante para mí, vamos a ponernos a conversar y a hacer algunos acuerdos. Dios ha querido jugar así, manejarse así con los seres humanos. En general, Él pone los 10 mandamientos. Y miren lo que está pasando cuando el mundo hasta hoy sigue incumpliendo los 10 mandamientos. Esto es un caos. El mundo es un caos. El Perú es un caos. En términos generales, porque no se cumplen los 10 mandamientos. Gruesamente o medianamente. Pero Dios ha hecho un pacto con su gente, con su pueblo. Y el pacto se puede resumir así, bien simple, lo resumo así, porque hay tantos, pero bien. No es mío. Ahí. El pacto se puede resumir así. Miren, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Punto. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Punto. Con todo lo que eso implica. Y ya está desarrollado desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero, pastores, que no entiendo eso del pacto. ¿Qué quiere decir? A ver, ayúdenme. Bien simple. Yo seré su Dios. Agreguen únicos, etc. Yo seré, y ustedes serán mi pueblo. Yo soy su Dios y ustedes mi pueblo. Cuando nos casamos con Lili, ¿sí? Me acuerdo antes de casar, nunca la olvidaré y lo repito acá porque a mí me impactó mucho. Ya no sé si se da cuenta cuánto me impactó a mí. Cuando fui a pedir la mano a don José, que era político de ese tiempo, de esos más o menos sanos, no como ahora que casi todos son una tanda de hombres y mujeres corruptos, sinvergüenzas, etcétera, etcétera. Pero dije, don José, fui con mi papá, por si acaso, con mi papá, para que me defienda, ¿no? Y don José le dije, la verdad es que he venido acá a pedir la mano de Lili, y disculpe que, como es la primera vez, así le dije en mis nervios, ¿no? Como es la primera vez, y el don José viejo me dijo, ¿cómo? Mira, esta es la primera vez y la última. O sea, como diciendo, como es la primera vez que yo hago esto, es primera y última. Ah, sí, claro. Miren, Dios entonces ha hecho un pacto con su pueblo. Y miren lo que pasa. Toda la historia de la Biblia, en el caso del Antiguo Testamento como en Jueces, es prácticamente un círculo vicioso. Un círculo vicioso. El pueblo de Dios, en ese caso el pueblo de Israel, ¿sí?, rechaza el pacto, no lo cumple, Dios los reprime, los castiga. Luego lloran y gritan, ay, por favor, y Dios los
Se arrepiente la gente y luego Dios los perdona. Y ese es un círculo vicioso. Casi 200 años entre la partida de Josué y la aparición del último juez Samuel, ese tiempo es un caos. Está el círculo vicioso dándole, quedándole. Casi en el fondo como diciendo, miren, necesitamos un gran jefe, un gran líder, un gran rey. Y Dios les puso 12 jueces, pero ellos tampoco fueron suficientes. Y luego viene Samuel, viene David, y todavía son insuficientes. Como que todo esto da perspectiva a la necesidad de que venga Jesús de Nazaret. 3 cosas en el pasaje, 3 cosas rápidamente, por favor, para mirar. Miren, primero capítulo 2, versículos 20 al 23, que yo le pongo ahí como título, subtítulo, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Ya, el sentido, el significado del juicio. El significado del juicio. Luego versículos 1 al 4, capítulo 3, que ponemos ahí, los instrumentos del juicio. Y luego al final, ¿qué decimos? Versículos 5 y 6, la razón, o sea, la fundamentación del juicio. O sea, los juicios de Dios en cuanto al pacto que hay que cumplir o no cumplir con su pueblo, tiene una significación, tiene instrumentos para llevarlo a cabo y tiene una fundamentación. A ver, vamos a ver la significación, el significado, el sentido del juicio. Vean rápidamente otra vez, pues vamos al texto bíblico, ¿no? Y dice versículos 20 al 23 rápidamente, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. En otras palabras, ¿qué se está diciendo aquí? ¿Qué se está diciendo acá? Se está diciendo, ¿sí?, que Dios se indigna sobremanera cuando se le pretende tomar el pelo, cuando se pretende jugar o burlarse de él, incumpliendo sus mandamientos, incumpliendo la esencia de su pacto. Yo seré su Dios, su único, suficiente Dios, y ustedes serán mi pueblo. Punto y fin. Al que no entienda ya no hay más que decir. El pacto es ese. Yo seré su Dios, único y suficiente, y ustedes serán mi pueblo. Se acabó. Y están incumpliendo eso. Incumplen sistemáticamente. Como sus padres, o a veces peor que sus padres. Y Dios se llena, miren lo que dice, se enciende de furor. Se enciende de furor. ¡Qué barbaridad! El escritor a los Hebreos, ¿se acuerdan? En el capítulo 10, habla de horrenda cosa. Miren, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda. No hay broma. Nosotros no tenemos ni idea de cómo es el horror de Dios, no tenemos ni idea. El mundo sin Dios, antes y hoy, no tiene ni idea a qué se llama el infierno. No tenemos ni idea, nos quedamos cortos. Los teólogos mismos quieren explicar el infierno y se quedan cortos para explicarlo. Una forma de decirlo es simplemente que Dios nos da la espalda para siempre. Y dicen que eso debe ser terrible. Otros enfatizan la candela del infierno. No hay forma de expresarlo. Caer en manos del Dios vivo es horroroso. Nadie se imagina. Yo estoy a las puertas de un dolor grande, porque mi hermana mayor, de 87 años, ya está por dejar este mundo. Gracias a Dios, a veces yo la mencionaba, ¿se acuerdan? Ella está ya en la fe. Ella es creyente. Porque además lo que me valía a mí era de que, aparte de que sufrió tanto ella en su juventud, encima viniera lo que realmente es lo que determina el destino humano, la fe o no en Dios, en Jesucristo. Pero, insisto, Dios se indigna. ¿Qué más podemos ver en esta primera parte? ¿Qué más? Dicen que Dios a propósito
no permite que las naciones y los pueblos cercanos ya no sean controlados por su pueblo. Al contrario, ya no permite eso. O sea, mejor dicho, permite que las pruebas externas a su pueblo y internas a su pueblo los acechen. O sea, Dios dice, muy bien, así que ustedes quieren jugar conmigo. Se quieren burlar de mí, de mi pacto. Bueno, aténganse a las consecuencias. Yo saco el cuerpo. Y no solamente eso, voy a mover el espíritu de la gente que está con ustedes, los cananeos, ahí nomás frente a frente, y de los que están fuera de las zonas de ustedes, que son extraños, también para que les ganen unas ganas terribles, valga la redundancia, les tengan unas ganas terribles de liquidarlos y mortificarlos. Dios mueve o mueve el espíritu de los enemigos de su pueblo para que acechen a su pueblo, para que lo acechen, para que lo mortifiquen, para que sufran. ¿Pero por qué? A ver, seguimos con el primer pasaje. Miren, seguimos con esos versículos 20 al 23. ¿Sí? ¿Qué más dice? Pero ¿por qué hace Dios? El versículo a mí 23, 22 me dice, miren, para probar con ellos a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo hicieron sus padres. Para probarlos. El significado del juicio de Dios, del castigo de Dios históricamente en ese tiempo, siglos 12, 13, algo así, antes de Cristo, tenía que ver con mi pacto se respeta, y por más que ustedes sean mis engreídos, no van a pasar piola, van a ser reprimidos, y severamente. El significado es ese, Dios a veces permite las pruebas, y a veces pruebas sumamente duras, a veces pruebas que se juntan. ¿Se han dado cuenta? Hay una expresión que dice, no, tras cuernos palos. ¿Han escuchado eso? ¿O no han escuchado? Estamos ya, pastor, estoy golpeado, pastor, ¿no? ¿Se acuerdan el vaso medio lleno, medio vacío? Este vaso está medio lleno, está medio vacío, ¿no? ¿Se acuerdan? Y a veces nos quejamos porque está medio vacío. Lo que no tenemos idea es qué pasa si el vaso queda menos que medio vacío o sin agua. Sí, tras cuernos palos. Y a veces se juntan los problemas. Había es un chiste medio cruel que a mí me ha impactado mucho. Un tipo dice que estaba con su esposa mal de salud. La esposa no pasaba de base 5, más o menos, relativamente joven, ¿no? Y el tipo, evidentemente, amaba a su esposa, la quería, se suponía eso, y la tienen hospitalizada la esposa, y entonces va al médico y dice, doctor, ¿cómo está mi esposa? Y qué cara le vería al médico que el tipo le dice, señor, pastor, doctor, dice, no me diga, ¿qué tal? ¿Está mal? No, doctor, dígame, ¿qué pasa? Bueno, la verdad es que su esposa no está bien. Está mal. No, doctor, no me diga, doctor. Bueno, su esposa ya no va a poder hablar. No, doctor, no me diga, doctor. Bueno, su esposa tampoco va a poder movilizarse por ella sola. No, doctor, por favor. Bueno, además, ella para ir al baño tendrá necesidad que la atiendan, o sea, hay que higienizarla. Oh, doctor, por favor, doctor, ¿qué es esto? Le dice, no, se murió. Cuando pensamos que ya llegó lo peor, ya viene lo peor. Claro, es un chiste cruel, es un chiste que lo capta rápido, salta de hilarante. No, dice, no se preocupe, se murió. Y a veces estamos con problemas que nos parecen agudos, y a veces son muy agudos, pero no tenemos idea qué más agudos pueden ser los problemas y las pruebas, más aún si usted es creyente en Jesucristo. No tenemos idea. Yo por eso ya conozco a mi Señor,
Digo, Señor, se va a llevar a mi esposa, a mi suegra, mi suegra siempre está acá, y porque la quise mucho, una gran mujer, de verdad. Pocas suegras que yo puedo decir, sí, sí. Y le agradezco a Dios hasta ahora por mi suegra, gracias porque tuve una buena suegra. Pero cuando yo estoy pensando en mi hermana mayor, Elizabeth Violeta y John Flores, de 87 años, digo, Señor, pero Señor, gracias porque sé que pueden venir otras pruebas más seguidas. Así que hasta acá nomás, en la cara no, en la cara no. Entonces, punto 1, ¿sí? El significado de las pruebas, el significado del juicio de Dios, del castigo de Dios a nosotros los creyentes, como fue antes, es para probarnos, en el fondo para educarnos. Vamos al punto 2. Más rápido, por favor. Dice el punto 2, ¿qué dice el punto 2? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Agentes o instrumentos del juicio de Dios. Ya lo hemos de alguna manera sugerido, pero ahí está, versículos 1 al 4. Dice así, 1 al 4. ¿Sí? Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Interesante. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Antes se llamaba, ¿cómo se llamaba? Saulo de Tarso. Ese era su nombre, Saulo de Tarso. Y cómo perseguía a cristianos, su chamba, miren, era, no, perseguir cristianos, meter presos, y no sé cuánto le daban por preso, no sé, ¿no? Pero ese era su trabajo, perseguir cristianos. Hasta que un día, camino a Damasco, ¿qué ocurre? Se encuentra ¿con quién? Con Jesús. Se le aparece Jesús. Y luego de ese encuentro formidable, maravilloso, camino a Damasco, Jesús le dice, anda a la calle derecha, algo así, y te vas a encontrar con alguien que te va a ayudar, un tal Ananías. Ananías, sí, un Ananías. Anda y búscalo. Bueno, presumo, se encuentra con Ananías y viene Saulo, ciego, había perdido la vista y Ananías dice, Señor, sí, se te escapó. ¿Sabes quién es este? Yo sé que tú conoces a todos, pero este se te ha escapado. Este es Saulo de Tarso, el perseguidor de creyentes. Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se te escapó. Se te chispoteó. ¿Sabes que te ha perseguido y mandado matar tanta gente? ¿Sabes que él reventó cohetes a los que mataron a Esteban, al gran Esteban? ¿Y qué le dice Jesús? No sé si te sonrió, le dijo, tranquilo, va a ver lo que significa sufrir por mí. ¿Se acuerdan? Este va a saber qué significa sufrir por mí. Y que sufrió Saulo, después Pablo. Sufrió, él mismo comenta. Cuántos latigazos, Miren, Dios usa agentes, instrumentos. En el caso de Saulo, para ser Pablo, el apóstol, ¿usa qué? Usa a todos aquellos que habían sido enemigos del cristianismo, los usa porque lo persiguen y lo maltratan y finalmente, según la tradición, lo matan. ¿Cuántas veces estuvo a punto? Pablo se jacta de eso, en el sentido más sano de la palabra, se jacta todo lo que ha sufrido por Cristo. En el caso de este pasaje, Dios dice, usa a las naciones, a los pueblos al interior de Canaán, que todavía estaban enfrentados con este pueblo de Israel que estaba en la conquista avanzando y avanzando para posesionarse completamente de los terrenos ofrecidos, la promesa, pero de pueblos ajenos, lejanos, todos lo acechan. A propósito, Dios lo permite así, para probarlos cuánto le aman realmente, cuánto le aman a Dios. Y miren, dice, incluso para que la generación nueva,
que no había vivido las batallas anteriores para que sepan lo que es bueno. ¿Es así o no? Versículos. A ver, 1 y 2 otra vez leo. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que le enseñasen a los que antes no habían. O sea, Dios, ¿qué está diciendo el pasaje acá? No solamente son probados los que ya conocen a Dios, los que ya han conocido y saben del pacto, sino que la generación nueva, que no la conoce todavía y cree que la cosa es fácil, no, a ver, esos chiquillos que también sepan lo que es bueno. Converso con mi hijo Pablo, a veces, y le digo, Pablo, así en broma y en serio, me digo, oye, te la está llevando fácil, Pablo. Ay, papá, te la está llevando fácil, Pablito. ¿Sí? Yo acá en el Perú, con mis hermanos, hermanitos, acá luchando, peleando en la YouTube, ¿no? Allá junto al gringo Trump. Ay, papá, me dice, si tú supieras las pruebas que se viven acá también. Y yo me sonrío porque es cierto. Cada realidad vive sus pruebas, cada realidad nos trae pruebas. Pero a lo que quiero llegar es esto. Mis hijos y los hijos de mis hijos, mis nietos que ya están más o menos por 12 años, 14, 15 años, ellos también van a necesitar saber lo que es bueno, sufrir por el Evangelio. Nadie va a escapar. Ser probados en tanto en cuanto esa prueba permite saber para Dios, aunque Él lo sabe todo, pero Él quiere en el hecho mismo saber cuánto le amamos, cuánto es el primero de todos, pero también para que los nuevos, las nuevas generaciones, caray, la cosa no es sencilla, no es fácil. Todos tenemos que pelearla. ¿Y es que acaso no vale la pena ser fieles a Dios? El Dios que nos ha dado la vida, que nos ha dado prácticamente la vida eterna, ¿no vale la pena? Entonces, los instrumentos, los agentes que Dios usa para probarnos, son agentes en nuestra casa misma. A veces puede ser el papá, la mamá, los hijos, el esposo. Yo entiendo que hay familias que a veces un familiar no es creyente y no sé cómo Dios los usa para probarnos o probarlas. ¿Pruebas internas o pruebas externas? Dios usa agentes internos y externos para probarnos y para educarnos o entrenarnos en lo que va a ser la vida todavía en esta tierra. Yo ya estoy de salida, pero no me gustaría, pero va a pasar, que mi hijo y mis hijos y mis nietos, que los quiero tanto, ya digo, Señor, digo, nada más solo, Señor, por favor, son tuyos, que resistan, que no desmayen, que resistan y que por sobre todas las cosas seas tú el primero. Padre Santo, por favor. Pero no puedo decirle, Señor, no le des las pruebas. No. Y eso hacen los padres a veces en su ingenuidad amorosa, entre comillas. No, a mi hijo no, a mi hijo hay que darle todo, lo que yo no tuve, ¿se acuerdan eso? Ya, dale a mi hijo. Y no saben los infelices, felizmente que no han venido hoy día, no saben que le están haciendo un daño terrible a sus hijos o a sus hijas. Ninguna generación puede escapar a los sufrimientos, ni una, y menos si son generación de los redimidos. Terminemos. Sí. Versículos 5 y 6. ¿Cómo termina? Dice, según acá dice, razón o fundamentación de juicio. Lo hemos estado diciendo ya, de alguna manera. Están entrelazadas las citas bíblicas, están entrelazadas. 5 y 6, leo. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron a sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a su Dios. Ahí está la fundamentación clarita. Estos no solamente están pensando en ídolos, están sirviendo a los ídolos, practicando lo que la cultura
Y eso del tema de la cultura es bien interesante, ¿eh? Bien interesante el tema de la cultura, ¿eh? Porque hay culturas y culturas. Y cada cultura tiene sus rasgos pecaminosos espantosos. Todas las culturas, sin excepción. Pero la cultura bíblica, la cultura del reino, que necesitamos conocer más y más y más, y por eso estudiamos la Biblia de manera permanente y consistente y qué sé yo, disciplinada. Cuidado, hay que respetar a todas las culturas, pero discerniendo, no mezclarse con lo pecaminoso de las culturas. No, pero está la tentación. Y yo les digo con toda honestidad, antes y hoy también la tentación, ¿cuál es? Yo he casado, casi, y les pido y he pedido perdón a Dios, a 3 parejas casi por la fuerza. Pastor, mi hija es creyente, pero él es un buen muchacho, pastor, no sea maldito, pastor. Y yo, por no ser maldito, los casé. Así que el pastor no es maldito, pero sí fue maloso para Dios y para ellos mismos, porque esas 3 parejas, 2 y media de ellas por lo menos, destrozadas. Y ojo, no solamente destrozadas en el sentido teórico, a golpes y casi a balazos. Porque yo no fui malito y acepté un matrimonio en nombre de Dios entre una creyente y un inconverso, que tenía cara de buenito. Su disfraz era casi perfecto. Pero ¿cómo le dice a la chiquilla eso? A la mamá de la chiquilla, pastor, por favor, estoy orando por usted. Está orando por mí, para que no sea malito. Y no orando por el pastor, para que el pastor sea fiel a la Escritura. Y diga la verdad a la pareja. No voy a casarles. Por amor, no les voy a casar. Por amor a la palabra de Dios y por amor a ustedes, porque eso no va a ir. Va a funcionar 1 año, 2 años, 3 años, pero va a terminar mal y a veces muy, muy, muy mal. Y lo que estamos viendo en las iglesias ahora. Por todo lado. Carlos tuvo la gentileza esta mañana de hacerme recordar una cita bíblica que la vamos a trabajar más el próximo año, perdón, la próxima semana, el próximo domingo, ¿no? 2 Corintios 6, 14 al 18, ¿no? Acerca de no juntar en yugo desigual con los incrédulos. Es duro, ¿ah? Es duro, y en el fondo puede parecer, para la gente no creyente puede parecer full racismo, pastor, eso es racismo, eso es pecaminoso, pastor. Parece, pero si uno estudia bien, no hay nada de racismo acá. No, al contrario, hay full deseo y espíritu de santidad, de obedecer a Dios para nuestro bien. Miren, el fundamento del juicio de Dios está allí, la desobediencia. Y la desobediencia no va a pasar con Dios. Con la abuelita puede pasar. Y todo el mundo quiere a su abuelita. Me dice, mi abuelita, ahí está mi abuelita, mi abuelito. Pero Dios, ¿se acuerdan en la expresión? Dios no tiene nietos. Nietas sí, no, tampoco, menos. Dios tiene hijos. Y por amor, como seguiremos viendo en los próximos temas de Jueces, por amor, Él disciplina, Él castiga, y castiga muchas veces de manera severa, severísima. A ver si reaccionamos. Creo que en el caso mío, les confieso, yo por la buena no iba a reaccionar, no iba a razonar, no iba a reaccionar. Soy perseverante, y era perseverante para lo malo, ahora felizmente ya persevero para lo bueno. Soy perseverante, es mi forma de ser, perseverar. En los partidos de fútbol hasta el final nos goleaban 5-0, pero yo perseveraba, aunque sea que quede 5-1. Perseveraba. Pero miren, Dios el fundamento de Dios para disciplinarnos es su amor. Nos ama. Y en el caso mío, repito,
Si no hubiera sido por las palizas que me daban mi papá y mi mamá, pero palizas de verdad, no esas que se ven en las figuritas, no, de verdad. Palizas pentecostales le llamo yo, palizas pentecostales. Ay, mamita. En el caso mío funcionó. Ahora yo digo, gracias papá Diego Milán por las palizas que me dabas. ¿Qué hubiera sido de mí sin tus palizas? Y a mi mamá, tenía unas manazos, mi mamá campesina, unos golpes. Gracias por tus manos, mamá. Gracias a Dios hoy en día se entiende mejor que hay disciplinas que no requieren necesariamente el castigo físico. Pero miren, y ahora termino ya, y ya está de moda ya cada vez más que la gente no creyente reconoce que está faltando esto, está faltando, no esto, eso sobra, pero esto. Que Dios bendiga su palabra.